Mi marido me miró y dijo, sin el menor peso en la voz, no limpiaste bien el suelo. Pásalo de nuevo. Si no te gustan mis reglas, puedes irte. Lo dijo con tanta certeza, creyendo que tenía todo el control, que esa casa era suya, que yo dependía de él. Pero lo que no imaginaba, es que la casa ya estaba a otro nombre. Al principio, Rebeca sentía que estaba viviendo un cuento de hadas. Desde que conoció a Gael, él la trataba como una joya rara, alguien que merecía ser protegida y admirada. Su forma seductora y segura de sí mismo hacía que ella se sintiera especial, como si hubiera sido elegida por un hombre excepcional. Sabía exactamente qué decir, cómo tratarla y cómo hacerla creer que era el centro de su mundo. El matrimonio llegó rápido, tal vez más rápido de lo que ella misma esperaba, pero cuando se dio cuenta, ya estaba completamente involucrada. Las promesas de un futuro perfecto, de una familia feliz y de una alianza inquebrantable la hicieron lanzarse de cabeza a la relación. Para Rebeca, Gael era un esposo apasionado y dedicado, el tipo de hombre con el que cualquier mujer soñaría estar. Cuando él sugirió que vivieran en una casa que estaba a nombre de su madre, Rebeca no vio problema alguno. La casa era grande, espaciosa, y Teresa era una mujer de apariencia amable y tranquila. Desde el principio, su suegra apoyó la mudanza de los dos a su casa, a la que apenas visitaba, tratándola con gentileza e interés genuino. A diferencia de muchas historias que había escuchado sobre suegras controladoras y celosas, Teresa parecía satisfecha con el matrimonio de su hijo y mostraba un cariño sincero por ella. Rebeca encontró en Teresa una figura materna que le había hecho falta durante mucho tiempo. Su propia madre había fallecido cuando aún era adolescente, y desde entonces, había aprendido a valerse por sí misma. Teresa, con su actitud acogedora, le ofrecía consejos, la escuchaba siempre que necesitaba desahogarse y parecía realmente preocupada por su bienestar. El matrimonio parecía prometedor en los primeros meses. Gael la llevaba a cenar, le gustaba exhibirla ante sus amigos y la colmaba de elogios en público. Para cualquier persona de fuera, eran el retrato perfecto de una pareja enamorada. Pero dentro de casa, pequeños detalles comenzaron a llamar la atención de Rebeca. Nada grandioso o alarmante, sino situaciones que, juntas, iban construyendo un malestar sutil. La primera señal apareció en momentos simples del día a día. Si ella estaba ocupada con algo y Gael quería su atención, la interrumpía sin dudarlo, como si su voluntad fuera prioritaria. Si quería algo de la cocina, la llamaba en vez de levantarse a buscarlo él mismo. Al principio, Rebeca lo veía como una broma, se reía y pensaba que el carácter mandón de su esposo era algo gracioso. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que no era una broma. Una noche, después de un día agotador, se dejó caer en el sofá para descansar un poco. Gael, que revisaba el celular a su lado, se giró hacia ella y dijo, «Amor, ¿me traes un vaso de agua?» Rebeca sonrió e hizo un gesto juguetón de cansancio. «Ve tú, perezoso. Estoy agotada». Gael rió, pero su expresión cambió rápidamente. Siguió mirándola, esperando que se levantara. Cuando se dio cuenta de que Rebeca realmente no iba a buscar el agua, se puso de pie con un suspiro exagerado y fue a la cocina. Al regresar, se aseguró de derramar un poco de agua en el suelo, accidentalmente, justo delante de ella. «Y mira, mojé el suelo. Luego lo limpias». El tono era casual, pero llevaba una exigencia implícita. Rebeca no respondió. Solo observó mientras Gael volvía al celular, como si nada hubiera pasado. Estas pequeñas situaciones comenzaron a hacerse frecuentes. Si la comida no estaba lista a la hora que él quería, suspiraba alto, dejando claro su descontento. Si ella olvidaba lavar una prenda suya, él no dudaba en comentar, «Mi madre nunca dejaba que eso pasara». Si era tarde y ella se preparaba para dormir, él insistía en que lo esperara despierta, como si fuera su obligación. Rebeca, aún enamorada, intentaba minimizar estos comportamientos. Se decía a sí misma que era cosa de su cabeza,
que Gael solo tenía hábitos diferentes a los suyos y que estaban ajustando la rutina como cualquier pareja recién casada. Pero Teresa lo veía todo. La matriarca conocía a su hijo mejor que nadie. Desde pequeño, Gael siempre había tenido un magnetismo natural, una forma encantadora que hacía que todos lo quisieran. Sin embargo, también tenía un rasgo preocupante: nunca valoraba lo que tenía. Su historial con las mujeres siempre había sido el mismo. Al principio, era dedicado y cautivador. Pero con el tiempo, perdía el interés y empezaba a actuar como si su pareja fuera solo otra pieza en su día a día, alguien que estaba allí para servirle y satisfacerlo. Teresa nunca había interferido en las relaciones de su hijo antes. Siempre había creído que cada uno debía aprender sus propias lecciones. Pero al ver a Rebeca, algo dentro de ella cambió. La joven tenía un brillo en los ojos que sabía que se apagaría con el tiempo si no se hacía algo. Veía la forma en que Gael hablaba con su esposa, como esperaba ser servido sin siquiera darse cuenta de que estaba exigiendo algo. Veía las pequeñas miradas de descontento de Rebeca cuando él hacía comentarios innecesarios. Y sabía, incluso antes de que su nuera se diera cuenta, que aquello no terminaría bien. Por eso, una tarde, tomó una decisión. Rebeca no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar. Los días transcurrían, y Rebeca ya comenzaba a acostumbrarse a la rutina junto a Gael. Algunas de sus actitudes seguían incomodándola, pero ella intentaba no darles demasiada importancia. Al fin y al cabo, todo matrimonio requería paciencia y adaptación, ¿verdad? Al menos, eso era lo que se repetía cada vez que se sentía irritada por algo que él decía o hacía. Esa mañana, Gael salió a trabajar como de costumbre. Le dio un beso rápido antes de irse, sin notar que ella ni siquiera tuvo tiempo de corresponderlo. Apenas cruzó la puerta, Rebeca respiró hondo y se permitió relajarse. Le gustaban las horas en las que estaba sola, cuando podía disfrutar de la casa sin la presencia dominante de su esposo. El silencio fue interrumpido por el timbre de la puerta. Al abrir, encontró a Teresa, elegante como siempre, sosteniendo una bolsa de papel. «Buenos días, querida», dijo su suegra, con una cálida sonrisa. «Traje algunas cositas para el desayuno». Rebeca sonrió y le hizo espacio para que entrara. Teresa solía hacer visitas espontáneas, pero había algo diferente aquella mañana. Su mirada parecía más observadora de lo habitual, como si estuviera evaluando cada detalle a su alrededor. Las dos se acomodaron en la cocina, y Teresa comenzó a sacar panés y pasteles de la bolsa, como si quisiera prolongar el momento antes de decir lo que realmente la había llevado allí. Cuando finalmente se sentó a la mesa, su expresión cambió, adoptando un tono más serio. «Rebeca, quería hablar contigo sobre algo importante», comenzó, sujetando la taza de café entre los dedos. «Pero necesito que me prometas una cosa. Gael no puede enterarse de esta conversación». Rebeca frunció el ceño, confundida. «Claro. ¿Qué pasó?». Teresa suspiró y se acomodó en la silla. «Ya inicié el proceso para transferir la casa a tu nombre. Está prácticamente todo listo, solo falta firmar los papeles». Por un instante, Rebeca no entendió. Sus ojos parpadearon varias veces, absorbiendo aquellas palabras. «¿Qué?». Teresa sonrió, pero su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. «Quiero que esta casa sea tuya, querida. No quiero que dependas de nadie». La sorpresa de Rebeca dio paso a un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y alivio. Nunca habría imaginado que su suegra haría algo así por ella. «Teresa, ni siquiera sé qué decir». «Pero, ¿por qué estás haciendo esto?». La matriarca respiró hondo, mirando a su nuera por unos segundos antes de responder: «Porque quiero que esté segura». La frase quedó resonando en la cabeza de Rebeca el resto del día. Al principio, todo parecía un regalo inesperado. Se sentía feliz y halagada por el generoso gesto de Teresa. Saber que tendría un hogar asegurado, sin importar lo que pasara en el futuro, le daba una sensación de estabilidad que pocas mujeres tenían. Pero, a medida que pasaban las horas,
la euforia dio lugar a una inquietud. ¿Por qué Teresa estaba tan preocupada por su seguridad? Gael nunca había sido agresivo con ella. Sí, era autoritario, a veces hablaba con un tono que sonaba más a una orden que a una petición, pero nunca había pasado de eso. Entonces, ¿por qué su propia madre estaba tan convencida de que Rebeca necesitaba protección? Esa noche, durante la cena, Rebeca observó a su esposo con otros ojos. Intentó encontrar alguna pista que confirmara los temores de Teresa. Él hablaba normalmente sobre su día en el trabajo, hacía bromas ocasionales y se quejaba de algo trivial. Lo mismo de siempre. Pero ahora, cada palabra suya tenía un peso diferente para ella. Después de la cena, mientras limpiaba la cocina, su mente seguía dando vueltas. Recordó todas las pequeñas situaciones que habían ocurrido. Comentarios condescendientes, exigencias silenciosas, la manera en que él siempre insistía en afirmar que esa casa era suya. Quizás Teresa estaba viendo algo que Rebeca aún no lograba percibir por completo. En los días siguientes, el pensamiento continuó rondando su mente. Con cada nueva actitud de Gael, incluso las más sutiles, Rebeca intentaba descifrar qué era lo que tanto temía su suegra. Sin embargo, aunque no tenía respuestas claras, había algo seguro: si la propia madre de Gael sentía la necesidad de protegerla, tal vez detrás de ese regalo había algo mucho más grande. Y Rebeca estaba a punto de descubrir qué era. Esa noche, después de la cena, Gael se dejó caer en el sofá y tomó su celular. Como siempre, Rebeca quedó a cargo de limpiar todo. No era ninguna novedad. Ni siquiera preguntaba si necesitaba ayuda. Simplemente esperaba que las cosas se hicieran. Mientras secaba uno de los platos, sintió su mirada sobre ella. No limpiaste bien el suelo. Pásalo de nuevo. La frase fue dicha con tal naturalidad que hizo que Rebeca se detuviera. Colocó el plato con calma sobre el fregadero y se giró hacia él, analizando su expresión. Gael seguía mirando la pantalla del celular, como si la orden fuera tan común como pedir un vaso de agua. ¿Qué dijiste?, preguntó, tratando de mantener la calma. Él levantó los ojos, como si fuera absurdo tener que repetirlo. Y dije que limpies el suelo de nuevo. Está sucio cerca de la mesa. Rebeca rió por lo bajo, cruzando los brazos. Y si está sucio, límpialo tú. Gael levantó la cabeza, sorprendido. Su atrevimiento le parecía increíble. ¿Cómo dices? ¿Lo oíste?, respondió con firmeza. Él dejó el celular en el sofá y se puso de pie, caminando hacia ella. Su mirada estaba cargada de impaciencia. Estás empezando a olvidar cuál es tu papel, Rebeca. Yo trabajo todo el día para mantener esta casa, lo mínimo que espero es que esté limpia. Ah, ya veo. Y yo me quedo aquí todo el día sin hacer nada, ¿es eso? No pongas palabras en mi boca. Solo digo que podrías tener un poco más de respeto por el lugar donde vives. ¿Del lugar donde vivo?, repitió Rebeca, cruzando los brazos. ¿Entonces solo por eso debo respetar esta casa? Gael respiró hondo y rió, como si estuviera perdiendo la paciencia con una niña. No dramatices, Rebeca. Si no te gusta cómo son las cosas aquí, puedes irte. Silencio. Ella parpadeó lentamente, sintiendo el impacto de esas palabras. Gael la miraba con superioridad, esperando que se retractara. Quería verla pedir disculpas, tratar de complacerlo, mostrarse arrepentida por cuestionar su autoridad. Pero eso no sucedió. En lugar de eso, Rebeca simplemente sonrió. Una sonrisa tranquila, casi divertida. Sin prisa, se dirigió al cajón donde guardaba los documentos y sacó un fajo de papeles. Caminó hasta Gael, sosteniéndolos con ligereza en las manos. En algo tienes razón, Gael. Quien no está de acuerdo con las reglas, puede irse. Y entonces, sin decir nada más, levantó los papeles a la altura de sus ojos. Gael frunció el ceño, tomándolos con impaciencia. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas del documento,
pero, a medida que lo comprendía, su rostro comenzó a cambiar. ¿Qué? Levantó la mirada hacia Rebeca, confundido, como si esperara que le dijera que todo era una broma. Pero no lo era. Sí, Gael. Tu madre puso la casa a mi nombre. ¿Y ahora, quién es el que tiene que irse? Su pecho se llenó de indignación, y una ola de rabia recorrió su cuerpo. Esto es una mentira. Rebeca dio un paso adelante, manteniendo la calma. Está sosteniendo los documentos. Léelos de nuevo si quieres. Gael apretó las hojas con fuerza, su rostro volviéndose cada vez más rojo. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Por más que quisiera, no podía negar lo que estaba justo ahí, delante de él. Su propia madre lo había traicionado. Tragando en seco, sintió como su orgullo se hacía pedazos. Que esto no va a quedar así, murmuró entre dientes. Rebeca rió. Ah, Gael. Me importa tampoco. Esas palabras fueron un golpe directo a su ego. Ella no estaba llorando, ni suplicando, ni siquiera tratando de justificarse. Simplemente, no le importaba. Gael sintió una humillación avasalladora. Miró a su alrededor, como si buscara algo a lo que aferrarse, pero en ese momento, nada tenía sentido. Si crees que voy a quedarme aquí después de esto, estás equivocada, dijo, tratando de recuperar algo de dignidad. Qué bien, respondió Rebeca, con una sonrisa satisfecha. ¿Necesitas ayuda para hacer tus maletas? Gael apretó los puños, completamente acorralado. Sin decir nada más, se dio la vuelta y subió las escaleras con pasos pesados. Ella escuchó las puertas del armario abrirse y cerrarse con fuerza, mientras él metía la ropa en la maleta de cualquier manera. Cuando bajó, cargando su equipaje, pasó junto a ella sin siquiera mirarla. Rebeca solo observó, con los brazos cruzados y la expresión tranquila. Gael abrió la puerta y salió, cerrándola de un golpe tras de sí. Rebeca finalmente había conocido el lado de su marido que su suegra tanto quiso protegerla de ver. Gael conducía como si cada kilómetro recorrido aumentara su ira. Su orgullo estaba herido y su mente no dejaba de repetir la misma escena. Rebeca riendo, arrojándole la verdad a la cara y diciéndole, con todas las letras, que no le importaba. La humillación aún ardía en su pecho. Pero lo peor de todo era saber quién la había causado. Su propia madre. Teresa siempre había sido su aliada, siempre había estado de su lado. Entonces, ¿cómo pudo traicionarlo de esa forma? ¿Cómo tuvo el valor de poner la casa a nombre de Rebeca sin siquiera consultarlo? Gael sentía como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Cuando estacionó frente a la casa de su madre, bajó del auto con pasos firmes. Su cuerpo entero estaba tenso, dominado por el deseo de confrontarla. Golpeó la puerta con fuerza. Segundos después, Teresa la abrió, serena como siempre. Gael, dijo ella, sin sorpresa. Él entró sin esperar invitación, cerrando la puerta tras de sí. Quiero una explicación, dijo, con la voz cargada de furia contenida. Teresa observó a su hijo por un momento antes de alejarse lentamente, caminando hasta la sala. Se sentó en el sofá y señaló el sillón frente a ella. Siéntate. Gael soltó una risa sarcástica. No. No vine aquí para sentarme. Quiero que me digas ahora mismo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Ella mantuvo la calma. ¿Qué exactamente te hice, Gael? Él dio un paso adelante. Pusiste la casa a nombre de Rebeca. ¿Sabes lo que eso significa? Soy tu hijo. ¿Cómo pudiste darle mi casa a ella? Teresa entrelazó las manos en su regazo y soltó un suspiro pesado. Porque era lo correcto. Gael abrió los ojos con incredulidad. ¿O lo correcto? ¿Lo correcto, mamá? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Realmente creías que esa casa era tuya? Él cerró la boca. Siempre lo ha sido. Es la casa de nuestra familia.
Teresa inclinó levemente la cabeza. Ti, por ser de nuestra familia, ¿creíste que tenías derecho a usarla para hacer sentir pequeña a tu esposa? Gael sintió su cuerpo arder. Nunca hice sentir pequeña a Rebeca. Teresa arqueó las cejas. No. Entonces dime, Gael. ¿Cuántas veces la hiciste sentirse insignificante en esa casa? ¿Cuántas veces la trataste como si estuviera allí solo para servirte? Él abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, flashes de su convivencia con Rebeca pasaron por su mente. Recordó como siempre esperaba que ella limpiara todo sin siquiera ofrecerse a ayudar. Las veces que suspiraba alto cuando ella olvidaba algo, las exigencias que hacía sin darse cuenta. La forma en que decía mi madre lo hacía así cuando algo no le gustaba. Yo. Nunca lo hice con mala intención, murmuró, desviando la mirada. Pero lo hiciste, replicó Teresa sin dudar. Y ahora estás cosechando las consecuencias. Gael sintió algo retorcerse dentro de él. Soy tu hijo, su voz salió más baja. Deberías estar de mi lado. Teresa suspiró, inclinándose ligeramente hacia adelante. Estoy de tu lado, Gael. Y, precisamente por eso, hice lo que hice. Él frunció el ceño. ¿Cómo es eso? Ella lo miró con firmeza. Te conozco, hijo. Conozco tus defectos. Y sé que, si no perdías algo, nunca ibas a ver lo que realmente importa. Gael bajó la cabeza. Siempre lo tuviste todo en las manos, continuó Teresa. Y siempre supiste que la gente haría lo que quisieras porque sabías manipularlos, envolverlos. Pero esta vez, no, Gael. Esta vez no tuviste el control. Él sintió un peso enorme en el pecho. Nunca quise hacerle daño, pero lo hiciste. Gael cerró los ojos por un momento. No quería admitirlo, pero sabía que su madre tenía razón. Nunca se había visto a sí mismo como un mal hombre. Pero ahora, al mirar atrás, veía los momentos en que había sido injusto con Rebeca. Las miradas cansadas que ella le lanzaba cuando él la ignoraba. Las pequeñas rebeliones contenidas, los suspiros de frustración. Siempre pensó que ella estaría allí, que aceptar su forma de ser era parte del matrimonio. Pero ahora ella simplemente le había dado la espalda y se había reído en su cara. ¿Y lo peor de todo? No parecía arrepentida. Parecía aliviada. Todavía puedes hacer algo al respecto, dijo Teresa, rompiendo el silencio. Gael levantó la mirada. ¿Cómo? Aprende. Cambia. Demuestra que eres un hombre mejor. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de arrepentimiento y miedo. ¿Y si es demasiado tarde? Teresa esbozó una pequeña sonrisa. Eso solo depende de ti. Gael sintió el peso de esas palabras. Nunca se había visto de esta forma antes. Nunca se había detenido a pensar si realmente era un buen esposo, un buen hombre. Pero ahora no podía seguir huyendo de la verdad. Necesitaba cambiar. Y, por primera vez en su vida, quería hacerlo por algo más que por sí mismo. Los meses pasaron, y la vida siguió su curso. Para Rebeca, los primeros días sin Gael fueron extrañamente silenciosos. No porque lo extrañara, sino porque, por primera vez, estaba sola en un espacio que, ahora, era enteramente suyo. La ausencia de su voz dando órdenes, de las exigencias veladas, del peso constante de sus expectativas. Todo eso había desaparecido. Y, con el tiempo, ese silencio dejó de ser extraño y se volvió reconfortante. Descubrió pequeños placeres que nunca se había permitido antes. Ver una película hasta tarde sin preocuparse por si él se quejaría. Comer lo que quisiera en la cena sin pensar si sería de su gusto. Acostarse en la cama y sentir el espacio a su lado vacío sin que eso fuera un problema. La vida, por primera vez en mucho tiempo, era ligera. Hasta esa tarde. El timbre la sacó de sus pensamientos. No esperaba a nadie,
así que caminó hasta la puerta sin prisa. Cuando la abrió, su cuerpo se congeló por un instante. Gael estaba allí. Sostenía una bolsa de regalos en una mano y un ramo de flores en la otra. Su rostro tenía una expresión que Rebeca no veía desde hacía mucho tiempo, una mezcla de incertidumbre y esperanza. «Hola, Rebeca», dijo él, con una sonrisa vacilante. Ella parpadeó, sorprendida. No esperaba verlo, mucho menos de esa forma. «Gael». Él levantó levemente la bolsa. «Te traje algunas cosas. Solo quería hablar un poco». Rebeca dudó. No porque le tuviera miedo, sino porque simplemente no sabía si quería abrir esa puerta al pasado. Pero la abrió. Él entró despacio, como si ya no supiera si pertenecía a ese lugar. Sus ojos recorrieron el ambiente y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Está diferente. Hiciste algunos cambios». Rebeca cerró la puerta y cruzó los brazos. «Sí. Hice algunas cosas a mi manera». Gael asintió, como si esas palabras significaran más de lo que ella decía. «Me alegra por eso». Ella mantuvo la mirada firme en él. «¿Qué haces aquí, Gael?» Él soltó un suspiro y caminó hasta la mesa, dejando los regalos allí. Luego, se volvió hacia ella, pasándose la mano por el cabello. «Sé que no soy bienvenido, y no te culpo por eso», comenzó. «Pero pasé estos meses intentando ser un hombre mejor, Rebeca. De verdad». Ella no dijo nada, solo esperó a que él continuara. «Me di cuenta de tantas cosas. De lo arrogante que fui, de cómo te traté como si fuera tu obligación cuidar de mí, cuando, en realidad, nunca tuviste esa obligación». Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Te amaba, Rebeca. Aún te amo. Pero fui un idiota y no supe demostrarlo de la manera correcta». Ella siguió en silencio. «Solo quería tener la oportunidad de hacerlo diferente. De demostrarte que he cambiado». Rebeca respiró hondo y apartó la mirada por un instante. Veía sinceridad en él. Veía arrepentimiento. Pero también veía algo que antes no estaba ahí, un hombre que finalmente entendía que no tenía ningún derecho sobre ella. Cuando volvió a mirarlo, su expresión era tranquila. «Gael. Creo que has cambiado». Los ojos de él brillaron con un hilo de esperanza. Pero entonces ella continuó, «Pero esa etapa de mi vida ya terminó». El brillo se apagó casi al instante. Gael frunció el ceño, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. ¿Qué quieres decir?» Ella sonrió, sin ningún rastro de amargura. «Quiero decir que seguí adelante. Y quiero que tú hagas lo mismo». Gael pasó la lengua por sus labios y desvió la mirada, moviendo la cabeza lentamente. «Rebeca. Sé que me equivoqué. Sé que hice todo mal, pero teníamos algo. Tuvimos», lo corrigió ella. «Pero ya no lo tenemos». Él cerró los ojos por un momento, como si intentara procesar esas palabras. «Solo, pensé que podríamos intentarlo». Rebeca suspiró, dando un paso al frente. «Gael, no te odio. No guardo rencor. Pero lo que quiero para mí ahora es paz. Y esa paz no incluye volver a algo que ya no tiene sentido». Él abrió la boca, pero se dio cuenta de que ya no había más argumentos. Y, de repente, entendió. Ella no intentaba vengarse. No intentaba humillarlo. Simplemente ya no lo amaba. Y esa verdad dolió más que cualquier rechazo. Gael asintió despacio, mirando los regalos que había traído. «Y creo que no tiene sentido dejar esto aquí, entonces». Rebeca sonrió. «Acepto las flores». Él soltó una risa leve y le entregó el ramo. «Te las mereces». Por un instante, ambos se miraron. Ya no había ira. Ya no había rencor. Solo el final de una historia que, en su momento, fue hermosa.
Gael respiró hondo, echó un último vistazo a su alrededor y, finalmente, caminó hacia la puerta. Antes de salir, le dio una última mirada a Rebeca. «Sé feliz». Ella sonrió. «Tú también». Y entonces, sin más palabras, Gael se fue. Rebeca cerró la puerta, sintiendo un alivio indescriptible. Sí, esa etapa de su vida había terminado. Y ahora, por fin, estaba lista para todo lo que estaba por venir. No siempre las mujeres encuentran apoyo donde más lo esperan, pero cuando una mujer decide proteger a otra, eso puede cambiarlo todo. Teresa vio en Rebeca algo que ella misma ya había vivido o temido vivir, la sensación de ser silenciada, minimizada, atada a un papel que nunca eligió. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Porque cuando una mujer se levanta para defender a otra, no protege solo a una persona. Desafía un ciclo. ¿Y tú? ¿Has visto o vivido una situación en la que una mujer ayudó a otra a liberarse? Comparte tu opinión en los comentarios.